Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy nos visita un amigo de la asociación al que ya entrevisté pues hace la friolera de 4 años cuando yo empezaba en esto de las entrevistas y es Rubén Sánchez Fernández. Bienvenido, Rubén, a la Asociación Capernaum. Muchísimas gracias, Ana Gloria, una vez más. Y bueno, que tú y yo en este tiempo, desde la primera entrevista hasta ahora, hemos tenido contacto, pero bueno, siempre es agradable volver a verse en algo que nos apasiona a los dos, que es la literatura, el mundo de la literatura. Exactamente. Voy a presentarte y va a ser una presentación un poco sui generis, a lo que estoy acostumbrada. He utilizado un trozo de lo que tú escribes en tu libro, cómo te presentas tú, y es lo que voy a utilizar yo para presentarte. Ujú. Opositaste al mismo tiempo a la escala básica y a la ejecutiva de la Policía Nacional y llegaste a las pruebas finales de ambas el mismo año en el que lograste ser inspector de policía. Ahora eres inspector jefe, también superaste el curso de dirección y mando de unidades de intervención policial y ejerciste como jefe de grupo en ellas varios años. Para el que no lo sepa, las unidades de intervención policiales, la UIP, los antidisturbios. Ujú. Obtuviste tus títulos oficiales de navegación y de radio aficionado, también de magisterio y ciencias policiales. Has escrito y publicado varias novelas, Hadas con tacones afilados, La melodía de las balas, con la que la viniste a presentar aquí. Y Ujú. ahora tu nuevo libro se titula Este no es otro libro de motivación, cómo afrontar la oposición a policía o incluso la vida misma. Bueno, tengo que decirte que me gustó muchísimo el libro y es muy de agradecer que no sea un libro de autoayuda y que es un libro que vale tanto para preparar, si tú estás preparando la oposición para policía, para guardia civil, cualquier otro tipo de oposición, si estás estudiando una carrera, si tienes un proyecto en marcha o como dices tú, la vida misma, puedes utilizar este libro. Pues bueno, antes de nada, agradecerte de nuevo la atención y el interés que prestas, en este caso, al libro, pero sobre todo pues, a mí como persona, que es algo que siempre te agradezco, tu amistad y tu interés por todo, por la cultura, por el mundo policial, eso siempre es algo muy, muy satisfactorio. En cuanto a la presentación y sobre todo el tema del libro, pues sí, a ver, de hecho el título del libro, este no es otro libro de motivación, está muy pensado en el sentido de que, bueno, yo por experiencia he visto que abundan muchos libros de autoayuda en el cual se intenta convencer a la gente de que la base de todo es la motivación. La vida al final nos demuestra, por lo menos cuando ya has vivido los años suficientes para tener una perspectiva más completa o más adecuada, la vida nos enseña que la motivación no es suficiente. Y si alguien cree que es suficiente cuando no la tiene, y a lo largo de una oposición o de otras cuestiones de la vida, como bien has dicho, te va a faltar esa motivación, pues puede llegar a pensar que está haciendo algo mal y se rinde. Mi intención era explicar o hacer llegar mi experiencia a opositores o a cualquier tipo de persona sobre que en la vida, además de la motivación, hay que enfocar ese tipo de objetivos vitales con otras cuestiones como son la disciplina, el esfuerzo y sobre todo con un método, con una estrategia, con una táctica y con un conocimiento. Bueno, antes de seguir, tengo que decir que llevo una camiseta eh, McPaul, que fue regalo de mi amigo Raúl McGinley, que tiene, pues, bueno, que prepara oposiciones policiales de todo tipo. Así que un abrazo muy fuerte, Raúl, No, y sigo. lo conozco a Raúl, es un gran tipo y un gran Sí. compañero y una persona muy formada y muy, muy completa. Por Una, eso una gran persona. cuando pusimos la entrevista digo, mira, esta vez la camiseta la tengo fácil, no tengo que pensar, me voy a la policial y ya está. Tú estabas en Madrid terminando el curso de ascenso a inspector jefe cuando recibes la llamada de tu hermana y te dice que tu padre ha muerto y al día siguiente tú te examinabas. Hay que decir que habías aprobado ya la oposición cuando estábamos en plena pandemia y aquí nos conocimos tú y yo en este trance de la muerte de tu padre. Por eso tardamos Ujú. en poder realizar la entrevista, pero sirvió también para afianzar nuestra amistad y conocernos mejor esos meses que pasaron.
Y tú aquí aprendiste una gran lección, que unas cosas empiezan y otras terminan. Sí, casi siempre, como mencioné en el libro, casi siempre las cosas que empiezan, que suelen ser buenas y las que terminan también, pero claro, se termina y eso las convierte de repente en malas, como son la ausencia, muchísimas veces ocurren al mismo tiempo. Es decir, cuando yo estaba haciendo la oposición a inspector jefe durante la pandemia, bueno, pues anímicamente fue algo pues, bueno, pues desastroso para todos. Y cuando realmente apruebas la oposición en plena pandemia y crees que ya, dices, bueno, esto lo he superado y en fin, y ahora se abre una nueva etapa, pues cuando ya pasé a la fase presencial en Carabanchel, en Madrid, mi padre enfermó una vez empezado el curso y en una de esas etapas felices de tu vida, en el que estás haciendo un curso de ascenso que has preparado con tanto ahínco, con tanto esfuerzo, bueno, pues ese ahínco de repente, ese, que te daba ese premio de haber superado la oposición, pues ese momento feliz, de momento, o al momento se convierte en un momento dramático, ¿no? En el que durante el curso mi padre enfermó y bueno, pues aguantó como esa persona fuerte que era hasta el último momento, coincidiendo su fallecimiento con la tarde anterior a los exámenes finales ya del curso de inspector jefe. Tu padre vivió hasta los 92 años, porque como bien tú explicas en el libro, se puede decir, tu padre murió a los 92 o tu padre vivió hasta los 92. Son dos formas de ver la vida. Fue sacerdote y a los 46 años solicitó la dispensa al Vaticano para casarse con tu madre y tuvo que enfrentarse a todo y a todos para dejar de ser sacerdote, formar una nueva familia, dejar la iglesia donde estaba, es decir, a los feligreses, y todo empezar de cero con 46 años. Ya es otra lección de vida, la de tu padre. Sí, tanto es. Él tuvo dos vidas, como yo siempre digo, tuvo una vida como sacerdote, entendiendo que mi padre nació en 1929, cuando ingresó en un seminario, era en plena posguerra, en 1940, con 11 años. La vida, pues imagínate, la vida, la miseria, era completamente diferente, ¿no? La vida de cualquiera de nosotros. Y luego ya, a partir de luego ya de la transición, coincidió ya con una madurez que eran sus 46 años y ahí ya empezó una nueva vida, ya pues como padre de familia. Y de ahí nacimos mi hermana y yo. Con esto quiero decir que ha dado ejemplo o nos ha dado ejemplo a los que le hemos conocido toda la vida. Desde el ser una persona ejemplar en algo bueno, pues tan especial como el sacerdote, o lo que era ser un sacerdote antes en aquella época, a luego pasando por muchas dificultades, pero pasar a una etapa en la que era padre de familia y también fue una persona ejemplar, como padre, como ciudadano, como vecino, etcétera. E incluso su última lección también la dio, pues eso, hasta el último de sus días, donde aguantó muchísimo cuando los médicos le daban, me llamaban a mí el médico y me decía, mire, a su padre le quedan 24 horas, pues el hombre permanentemente, el hombre siguió, siguió y siguió, acompañado siempre por mi madre, que será algo que siempre le agradeceré en el fondo de mi corazón. En fin, pues vivió hasta todo lo que pudo vivir, hasta que ya, bueno, pues es una edad en la que podemos considerar que 92 años no fue una vida completa, sino que fueron, según me gusta a mí decir siempre, dos vidas completas, como sacerdote y como padre de familia. Mira, eso mismo digo yo con mi vida. Antes de conocer, yo conocí a Jesús con 41 años, me hice cristiana, yo era atea, y mi vida cambió totalmente. Digo, mira, yo tenía una vida antes y ahora tengo otra vida completamente distinta, como dar vuelta a un calcetín. Y ya no te digo cuando cumplí los 50 que dices, mira, esto empiezo de nuevo y es un comienzo de nuevo. Entonces, entiendo muy bien tu padre, esa situación. Yo no he conocido a tu padre, pero lo he conocido a través de tu libro. Y creo que era una gran persona. Cada capítulo se titula como las frases que tenía tu padre en cada momento oportuno. Tenía una frase y se ve el cariño que os tenía a ti y a tu hermana a través de cómo lo reflejas en el libro a tu madre.
y de que, bueno, merecía la pena haber conocido a tu padre. Entonces digo, mira, gracias porque lo hemos conocido a través de ti. Mi padre, evidentemente, claro, no nos amaba, nos quería a mi madre, a mi hermana y a mí, pero es que además de eso, mi padre era un buen hombre y mi padre quería a todo el mundo y eso se transmite. Mi padre, a mí me gusta decir, sobre todo, que tenía algo muy difícil, sobre todo hoy en día, que es de tener. Mi padre tenía carisma como sacerdote, como líder religioso y tenía carisma como, eso, como persona, como padre de familia, como vecino, etcétera. Entonces, claro, yo siempre he tenido una relación muy cercana con él eh, y ya desde que faltó, desde que se marchó, lo tengo presente en cada momento, en cada cosa que hago, porque claro, te llenaba tanto que lo recuerdas en cada frase, en cada experiencia que ves. De hecho, una de las veces que más noto su ausencia, es ciertas historias o ciertos libros de los que me gustaría hablarle, ciertas cuestiones siempre pienso, esto se lo tengo que contar y de repente me doy cuenta que ya no está. Ella, Ese es un sí. momento evidentemente el duelo con el tiempo va pasando, lo vamos asimilando, pero esos momentos que te asoman al abismo de la ausencia, siempre acaban, cíclicamente acaban volviendo. Pero por otra parte, lo bueno es que eso significa que sigue estando ahí. Por tanto, a la hora de hacer este libro, a la hora de pensar cómo explicaba yo a la gente, y sobre todo a los opositores, que no toda la vida es motivación y que como decíamos antes, los momentos buenos también pueden coincidir con los momentos malos y de hecho coinciden y no te puedes venir abajo. ¿De qué manera podía explicarlo? Bueno, pues se me ocurrió en un momento determinado mm, ir de la mano de mi padre, de la mano de un homenaje a mi padre. Y como tenía ese carisma y tenía frases para todo, tenía un refrán, un dicho, un comentario oportuno para cada situación de la vida, fuera alegre o fuera triste. Pues pensé, bueno, hice una selección de sus frases, tenía muchas, y a partir de ahí se me ocurrió iniciar y relacionar cada capítulo con una de las frases que mi padre solía decirnos desde que éramos pequeños. Pues vamos a entrar en materia de este libro, que es muy de agradecer que no nos encontremos con las típicas frases de autoayuda que están tan en boga actualmente. Tú nombras algunas. El universo conspira para que logres tus deseos, si te convences de ello. Persigue tus sueños. Los sueños se cumplen. Entonces, yo te agradezco mucho que esto no aparezca porque esto es nada. Es decir, el que dice esta frase, pues es nada. Quiero decir, puede motivarte en un momento determinado, pero no tienen sustancia para agarrarte a ella. Sí, te puede dar ese subidón, pero después, ¿qué hace? ¿Qué? No, nada. ¿Cómo hiciste para obviar estas frases tan típicas y no ponerlas ahí? No, bueno, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Básicamente, yo mi vida la he orientado siempre a la ausencia de esas frases. Insisto en que lo fácil es edulcorar la realidad, emplear frases, como suelo decir, de sobrecillo de azúcar, y bueno, a hablar de cuestiones que pueden contentar a todo el mundo precisamente por su simplicidad. Que al final acabamos creyendo que por desear mucho las cosas todo va a suceder bien y tal. Claro, la vida nos demuestra, conforme vas transcurriéndola, conforme vas avanzando en ella, que eso no es así. Si si esa forma de enfocar la vida, esa forma pueril, la mantienes, pues al final te sientes fracasado o sientes que no acabas tus proyectos. Si enfoca la vida de un modo más maduro, en el que el esfuerzo, la disciplina, la constancia, la abnegación hacen acto de presencia, te das cuenta de que es mucho más, si no fácil, al menos es más coherente lograr tus objetivos. Y estoy pensando mientras estoy hablando que antes de que alguien piense que puede haber una contradicción entre que obvio frases de autoayuda, pero empleo frases que decía mi padre. Claro, mi padre no te decía, el que lea el libro lo verá, no son frases de autoayuda. No, Mi padre decía frases que aplicaban a la vida, de cosas que le habían pasado. Pero no eran frases de autoayuda, no eran frases, como bien has dicho, de huecas, vacías, no eran humo. Y yo creo por eso que ir de la mano de esas, más que frases, de esas enseñanzas de vida, o esas pequeñas píldoras o lecciones de vida, pues es algo que a mí me ha servido, a las personas que hemos estado alrededor de mi padre nos ha servido y el único objetivo que yo tengo con el libro es poder transmitirlas a los demás.
Todo el mundo, sobre todo en esta sociedad que vivimos actualmente, de redes sociales y todo a través de una pantalla, ve lo chulo porque, claro, nos ponen lo bonito. Entonces tú ves la vida, tú ves lo que hace un youtuber, tú ves lo que hace un deportista, un actor, ves la mansión que tiene, las fiestas a las que va, las mujeres con las que va, las mujeres con los hombres que las acompañan, van vestidos de diseño, parece que están siempre de fiesta en fiesta y la gente no ve realmente el trabajo que hay detrás de esa y de otras profesiones. Porque hagas lo que hagas y cumplas el sueño de tu vida, y por ejemplo, tú que eres policía, que eres lo que tú querías ser, hay cosas que seguramente, si te pregunto, dirás, mira, a mí me encanta ser poli, pero esto no me gusta nada. O yo, por ejemplo, lo puedo decir con las entrevistas. Hay cosas que me encantan y hay cosas que no me gustan nada, pero que tengo que hacerlas para poder hacer las entrevistas o llevar la asociación. Entonces, ahí entra de no estoy motivado siempre, tampoco tienes que estarlo, esto no es una carrera de motivación. Y lo que te decía fuera de cámara, tu libro transmite muy bien, parece muy fácil de leer, muy fácil de hacer lo que pone ahí, pero yo veo el trabajo que hay detrás porque cuanto más fácil parece que es una cosa, más dificultad lleva y más trabajo lleva detrás. A veces lo vemos que ves un patinador y dices, mira, eso lo hago yo, pues ponte a hacerlo. Mira, yo voy a contar aquí, mi sobrina tiene un juego de la Play que Ujú, es de Michael Jackson. Son los bailes de Michael Jackson. Entonces tú bailas con Michael Jackson y te van puntuando. Entonces tienes a Michael Jackson y a los bailarines. Tú puedes ser Michael Jackson o los bailarines. Entonces yo ujú. cuando la veía a ella, yo estaba sentada, digo, uy, qué fácil esto. Bueno, pues después me tocó a mí. De fácil nada, pero claro, ahí está. Sí, a ver, mira, respecto a lo que comentabas al principio del tema de, pues eso, los youtubers, bueno, da igual, influencers, como quieras. A Ujú, ver, en la vida, lógicamente, hay una tenemos por un lado esa gran carga de postureo, bueno, que es el siglo XXI, el que nos ha tocado vivir, las redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, de eso hay muchísimo, ¿no? Pero, por un lado, yo invitaría a cualquiera que esté viendo esta entrevista que haga un ejercicio de memoria y piense cuántas personas cercanas, ya no lo de actores, de famosos o de influencers, que lógicamente su vida privada la mayor parte no las conocemos, pero que alguien que está viendo esta entrevista piense y haga memoria de personas cercanas o de su entorno que publican mucho en redes sociales y todo de felicidad. Cuando luego conocen sus vidas a nivel más privado, más íntimo, conocerán sin duda pues sombras que evidentemente en las redes sociales no pasan. Bueno, pues eso pasa exactamente igual con actores, famosos, influencers. Es decir, ¿por qué? Porque eso ocurre con cualquier persona. Una pieza separada de esto sería que luego hay influencers en la entrevista o youtubers, etcétera, que son muy sinceros y lo dicen. La gente ujú. piensa que esto es, como bien decías tú, que esto es maravilloso y tal. Dicen, no, yo me paso 24 horas trabajando para esto. Es decir, aunque mi mundo parezca maravilloso, realmente trabajo muchas más horas de lo que trabajan otras personas. Y además con inestabilidad, porque mañana mi producto deja de tener sentido y aparece alguien que lo hace con más originalidad o polemiza más, en fin, que en este mundo tan cambiante de las redes sociales, en esta inmediatez, alguien lo hace mejor y de repente, ¡pam!, lo pierdo todo. Entonces, sobre eso, ese postureo aplicado al tema de las oposiciones, que dices que en el libro lo Mm, hago que parezca fácil. Claro, yo eso le llamo en el libro el síndrome del escritorio. Y es que mucha gente, claro, yo me daba cuenta que hay gente que publica esto, voy a estudiar, tal, empieza una jornada de estudio y al final es la foto del pupitre perfectamente organizada y un opositor, un estudiante es como un escritor. Desconfía del escritor que tiene su pupitre perfectamente organizado, porque entonces no está escribiendo nada. Un opositor que realmente está estudiando, un opositor, un estudiante, un universitario, lo que sea, debe, no es que pueda, es que debe tener el pupitre completamente desorganizado. Alguien que solamente te enseña la foto con un filtro en Instagram de que tiene los libros de la oposición perfectamente ordenados, que lo tiene dispuesto y siempre lo tiene así, no está trabajando el temario. Mucho postureo, pero poco trabajo. ¿Por qué? Porque esa foto con el hashtag o la etiqueta le insufla mucha motivación, pero aprobar una oposición no es poner una foto un día, una semana, un mes.
Es trabajo duro, rutinario, monótono y constante. Fíate más del que pone una foto completamente antiestética de un escritorio lleno de folios, rotuladores, notas, posis, etcétera, que del que te pone un escritorio perfecto, siempre dispuesto a empezar a estudiar, pero que nunca empieza. Doy fe además porque digo, mira, ahora no enseño la mesa donde estoy, porque si alguien la ve es todo lo contrario de salir en Instagram y quedar bien, totalmente. Y ya no te cuento cuando estoy preparando, porque yo además saco muchísima información y después tengo que ponerme a hacer las preguntas. A veces, claro, sobrepaso la información y después para reducirla en las preguntas. Y quería preguntarte, hay coach que dicen, sé cómo te sientes y tengo la fórmula para que tus sueños se hagan realidad. Entonces, esto motiva. No, no hay duda que motive, porque claro, tú escuchas eso, quieres ser policía, quieres ser bombero, o quieres ser guardia civil o lo que sea que quieras ser, y aquí te viene un señor y te dice, mira, sé cómo te sientes, que eso la frase las tiene, y puedes lograrlo. Claro, pero ¿qué pasa cuando se acaba esta motivación? ¿Con qué nos encontramos? A ver, es que llevamos toda la vida queriendo crecepelos, prestando atención a los vendedores de crecepelo. Y como he dicho antes, el siglo XXI no es una excepción. Esa motivación es la misma, lo único que ha cambiado es el vehículo en el que transmitimos o nos transmiten ese mensaje. Antes eran carromatos en los que se vendía un crecepelo, un remedio milagroso, ¿no? Para lo que fuera. Y ahora, a ver, no hay criatura más delicada que un opositor. Mm. Un opositor es una criatura, y lo digo con cariño, que hay que cuidar, mimar y tratar con mucho cuidado, porque ya la decisión de opositar es muy valiente. Y la propia oposición, el esfuerzo, el tiempo, los sacrificios, ya lo maltratan suficiente como para no tener en cuenta que hay que intentar o hay que apoyarle de la mejor manera posible. ¿Cuándo viene la divergencia? Pues la divergencia viene en que, para mí, apoyar a un opositor o a una opositora es contarle la realidad y no es venderle crecepelos del siglo XXI que le diga, no, no, tranquilo, mi método como para aprender inglés o como para, ¿quieres tener unos abdominales con solo 15 minutos en una silla? Yo te lo... Mira, no, ¿cómo va contra la biología? ¿Cómo va una persona a estar 3 horas de gimnasio con una dieta estricta para que tú hagas lo mismo con solo 15 minutos sentado en una silla haciendo unos ejercicios? Es que no es así. Y la biología nos demuestra que no es así. Bueno, pues aplicado a una oposición bueno, pues la neurociencia y la psiquiatría y la psicología y todos los estudios sobre la memoria, sobre la forma en la que percibimos, en la que relacionamos ideas, nos demuestran que no existen fórmulas milagrosas. Puede haber, evidentemente, hay personas que parten bueno, pues de una mayor memoria, una mayor inteligencia, pero la media estadística, lo que las personas normales somos, todos tenemos y necesitamos un método. Y evidentemente tenemos que huir de bueno, pues de ese engaño que consiste en que alguien nos intente convencer de que así, con un método milagroso, nos va a hacer conseguir lo que otras personas necesitan, pues ese método, ese tiempo, ese esfuerzo y esos meses de preparación. Básicamente está todo inventado. Y ante todo hay que ser sincero y leal con un opositor y decirle lo que realmente es una oposición y no tratar de engañarle con una mentira. Es decir, se cuida más exigiendo una verdad que contando una mentira. Tú explicas en este libro cómo se logra, no cómo lograrlo, porque es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Pues el cómo se logra, me refiero a un método. El cómo se logra, lo que acabo de decir, está todo inventado. Y hay una serie, bueno, hay un método general que evidentemente dentro de él se subsumen diferentes submétodos aplicados a la planificación, aplicados a las técnicas de estudio, aplicados al recuerdo activo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, aplicado al enfoque mental que le damos a lo que es el duro proceso de una oposición. Eso por un lado. Pero claro,
Hay personas, como he dicho antes, que no parten ni del mismo, no sé, de las mismas habilidades. Hay gente que es muy buena en lo físico, para las pruebas físicas, y necesita mucho más esfuerzo para estudiar, le cuesta más estudiar. Hay personas que parten de circunstancias personales y familiares muy distintas. No es lo mismo opositores, bueno, pues que no tienen cargas familiares, que tienen todo el tiempo del mundo, que tienen dinero para opositar, que otras personas que tienen, pues, familiares enfermos, hijos a su cargo, que viven muy lejos de una academia o que no tienen, no sé, o que no tienen las mismas posibilidades económicas para opositar. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que cómo se logra es el método que hay que aplicar y la base de ese método es adaptarlo a tus circunstancias, que siempre van a ser distintas de cada uno de los opositores que te acompañan en el camino. Sin embargo, si yo te digo cómo lograrlo, estoy dando por hecho que todos los opositores, haciendo exactamente lo mismo, les vale para todos lo mismo y lo van a lograr. Y eso no es así. Cada uno tendrá que adaptarlo a esas circunstancias, a sus propias habilidades, a sus puntos fuertes y a superar sus puntos débiles. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que vea mal lo que tú estás haciendo y te pone además zancadillas, que eres mayor, que no vales, que a dónde vas tú. Y en tu libro vienen una serie de personajes que todos conocemos y voy a decir las edades que tenían estas personas cuando consiguieron lo que consiguieron. Humberto Eco publicó El nombre de la rosa a los 48 años. Cervantes escribió El Quijote a los 58. Aún tengo esperanzas porque yo los cumplo en septiembre. Así que espérate, Cervantes. Cézanne organizó su primera exposición a los 56 y Toyo Shibata publicó su antología poética a los 98 años y triunfó. Así que es querer, Sí, ¿no? absolutamente. A ver, fíjate, incluso más que querer, porque a veces querer no siempre es poder, es no dejarse influir por los esquemas, por el convencionalismo social que tenemos. Evidentemente, respecto a la edad en este caso, ¿no? Evidentemente, claro, si volvemos a centrarnos en las oposiciones, pues según el cuerpo policial o la oposición que hayas elegido, claro, en algunas hay requisitos. Bueno, pues hay has escogido una oposición que tiene el requisito, una edad máxima, y tú ya la has superado, bueno, pues en ese momento, bueno, es un requisito legal que ya no puedes superarlo. Quieres, pero no puedes. Eso forma parte Ujú. de la vida. Eso forma parte de esa ausencia de crecepelo o de remedio milagroso. No siempre querer es poder. Pero dentro de poder hay personas que directamente o se dejan desanimar o se autodesaniman, si me permiten la expresión, porque creen ya que no están dentro o que no encajan en el convencionalismo social, por ejemplo, de la edad. Hay otras circunstancias, pero ahora estamos hablando de la edad. Ahí pongo ejemplos para que la gente vea que realmente hay muchas empresas o muchos objetivos o muchas cuestiones que han salido a la luz y ni siquiera han tenido por qué triunfar, simplemente han podido ser realizadas con independencia de la edad. Y ahora hay muchos cuerpos policiales en el que el requisito de la edad directamente o se ha flexibilizado o ha desaparecido. Y por tanto, aún así, hay personas que dicen, bueno, ya, pero yo es que con 40 años ya, ¿a dónde voy? Ay, esa frase, Eh, por favor. pues el límite ya no lo tienes. Si el límite te lo pones tú o te lo quieres poner tú, eso ya es cosa tuya. Entonces yo nunca te voy a decir, no, pero tal, si lo deseas con fuerza lo puedes conseguir. No, no, no. Evidentemente, las circunstancias personales y el esfuerzo que vas a realizar con 40 y tantos años no es el mismo que cuando tenías 20 años. Pero lo puedes realizar si los requisitos de la oposición te lo permiten. De eso va el libro. De que no siempre querer es poder, pero si puedes y lo intentas, pues a partir de ahí la apuesta es tuya. No, además, en este caso que estás contando, en el último, si una persona se frena a sí misma y dice, ¿a dónde voy yo con esta edad? Por muy bien que esté preparado, por mucho que estudie, él mismo se va a boicotear, no va a conseguirlo, Sí, 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 porque no es cree aquí lo en que sí dicen, mismo, el peor empezando. enemigo, claro, pero es que lo que dicen, el peor enemigo siempre dicen que somos nosotros mismos, pero porque es con quienes más tiempo pasamos al cabo del día. O sea, la persona con la que peor te lleves, nunca te criticará tanto, te enfrentará tanto como tú mismo. Si tus Eh, pensamientos son siempre para desanimarte.
Esto lo estamos viendo en el día a día. Tenemos hoy en día en la Policía Nacional alumnos en prácticas que pasan de los 40 años. Sí, yo los A mí veo. siempre me ha dado mucha, no me ha gustado no me ha gustado esa actitud ante la vida de personas que dicen, bueno, yo es que, bueno, hay que ver, yo quería haber sido policía o bombero o lo que fuera, Mm. pero claro, me consideraba mayor, al final pensé en no hacerlo, tal. Si legalmente podías hacerlo, porque los requisitos te lo permitían, y no quisiste, otra cosa es que no pudieras, pero si no quisiste, la responsabilidad es tuya. En el libro, lo que siempre digo, Sí. no hablo de culpa, pero sí hablo de responsabilidad. Igual que otras personas que no lo han tenido fácil, igual que yo no tuve fácil superar el curso de inspector jefe cuando mi padre estaba en sus últimos días y finalmente murió, Mm. pues para muchas personas tampoco es fácil opositar. Son esas personas que dicen, mira, lo tengo todo en contra, pero lo voy a intentar. A los que sobre todo va dirigido este libro. No tanto como ánimo, sino como ejemplo, como demostración de que al final, si se intenta, se puede llegar a poder. Y por eso yo hice, ahora lo voy a explicar, esa presentación sui generis tuya, porque a ti muchas veces gente te dice cosas, te decía cosas y leí de esa manera que viene en tu libro para ver que lo conseguiste y pasaste por encima de todas esas cosas que te decía para ser Claro, pero vamos policía a y ahí ver. estás. Claro, pero vamos a ver, pero que se pasa mal. Es que he tenido mucho cuidado de no enviar el mensaje de, mira, mira qué bien me salió a mí, tú también puedes. Y claro, mucha gente diría, bueno, claro, te salió bien a ti, pero a mí no. No, al revés. Lo que viene en el libro es que todos hemos tenido, pues, Cosas. nuestras dificultades, nuestras confrontaciones, nuestros pequeños, pues, o grandes, algunos, no sé, traumas, por decirlo de algún modo, ¿no? Nuestros Mm. pensamientos, rumiativos, nuestro propio desánimo. No es fácil, pero claro, si te educan solo en la motivación, como esa motivación a lo largo de todo ese proceso va a faltar muchas veces, te vas a rendir enseguida. Si realmente eres consciente de que es un proceso duro y lo asumes y estás dispuesto a pasarlo, y como digo ahí, y apretar los dientes, pues lógicamente las probabilidades, no la garantía, pero las probabilidades de alcanzar tu objetivo se multiplican. Además, tú hablas de estas personas que te dicen estas cosas de las que estamos hablando, que, cosa que es cierta, están proyectando sus carencias sobre ti. Hay gente que no lo ha conseguido o algo Ujú. en la vida o no ha hecho algo, cuando tú le dices que vas a querer ser eso que no ha podido, pues proyecta sus carencias sobre ti. Y tú dices que esas personas tenemos que compadecerlas, no tenemos ni que odiarlas ni que temerlas cuando te estén atacando y que sí hay que ser consciente de que son sus carencias, no son las tuyas lo que está atacando realmente. Sí, sí, no, hay muchas personas, yo claro, son muchos años en la docencia y, claro, el libro también no deja de ser, entre otras cosas, un reflejo, una respuesta a inquietudes que una y otra vez a lo largo de esos años los alumnos me han planteado, me han repetido, ¿no? Entonces, yo al final he llegado a esa conclusión. Hay personas que dicen, es que esta persona, bueno, obsesionada conmigo o me intenta machacar y a veces personas muy cercanas, familias, parejas, Mm. etcétera, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo, digo, vamos a ver, yo es que esas personas al final he aprendido cuando las has tenido a tu alrededor, a no dedicarles más recursos mentales de los que merecen. Es decir, yo realmente creo que se debe compadecer a aquellas personas que son incapaces de desembarazarse de ti mentalmente. Es decir, que cuando esas personas las que permanentemente están pensando en ti, eh, eh, porque no tienen otra cosa en que pensar. Entonces, mi mensaje al opositor, a los opositores, es decir, de verdad, esas personas dedican más tiempo a criticaros a vosotros de lo que vosotros deberíais dedicar a responder o a preocuparos por eso. Que no es fácil, que no es fácil, de Eso. luego, no estoy diciendo que sea fácil, pero al final, y bueno, y el tiempo también es una distancia y se madura, porque opositando también se madura y ni te cuento ya siendo policía, pues al final aprendes a otorgarle o concederle el mínimo tiempo imprescindible a esas personas. Y una de las pruebas que tienes que pasar es eso, es dejarlas de lado o dejar esos pensamientos de preocupación o de afectación por lo que te dicen
y tirar hacia adelante. Y normalmente se produce el efecto contrario, como narro en el libro, que cuando lo consigues, de repente esas personas que antes te parecían inalcanzables y te preocupaban mucho, vienen a contarte que bueno, que tal, que lo sienten mucho, que ahora, bueno, pues que te celebran que lo hayas conseguido y dicen, madre mía, con lo mal que me lo has hecho pasar todo este tiempo y ahora resulta que vienes de esa manera, ¿no? Entonces yo invito a la gente siempre sobre todo a creer en sí mismos, que no es fácil, repito, pero una de las cosas que tienen que hacer es centrarse en sus objetivos y no prestar. Los oídos al final los prestamos porque los tenemos y no podemos evitar escuchar, Sí. pero de verdad, no prestar más recursos mentales a esas personas que son realmente ellas las que no pueden desembarazarse de ti, cosa que tú sí debes desembarazarte mentalmente de ellas. Bueno, sí, también hablando de las inseguridades, se piensa que no hay que no hay que tenerlas, pero lo que hay que saber es gestionarlas, con esto que estás diciendo tú. Claro, pero es que todos tenemos inseguridades, es que volvemos al postureo. A poco que rasques en cualquier persona, bajo la piel, todo el mundo tiene inseguridades relacionadas con lo que sea. Mm. Unas más justificadas, otras menos. Con la edad, con las circunstancias, con su físico, con su nivel de estudios, con lo que pudo hacer y no hizo. Todo el mundo las tiene. Y yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que andar contándole su inseguridad a todo el mundo. Lo que quiero decir es que flaco favor se hace el que se compara con los demás y piensa, bueno, es que esta persona lo tiene muy fácil y tal, y yo no. Y por eso yo no voy a afrontar este proyecto o esforzarme. En primer lugar, esa persona tiene tantas inseguridades como tú, que pueden ser iguales o distintas. Pero como no quiero entrar en el mal de muchos con solo de tontos, Sí. volvemos a lo mismo. Todo el mundo tiene inseguridades y tú también. La cuestión no es no tenerlas, sino la cuestión es cómo las afrontas, cómo las gestionas, desde qué perspectiva las ves. Y en ese proceso, bien sea de superar una oposición o cualquier otro objetivo vital, en ese proceso se madura. Y madurar también es digerir y reducir esas inseguridades. Hablas tú también en el libro de que Walt Disney nos hizo mucho daño porque, claro, todo o es blanco o es negro, no existe el gris, y que nosotros somos libres para elegir, pero claro, cada elección que tú haces lleva un sacrificio. Entonces, cada vez nos enseña más lo contrario, a no sacrificarte, y la gente entonces se frustra. Yo viendo el otro día vídeos en TikTok de profesores decían que ahora hay padres hasta que piden que no se use para corregir el bolígrafo rojo porque el niño se frustra. Entonces, claro, esto es todo lo contrario de lo del sacrificio. Quiero decir, es verlo el blanco y negro de Walt Disney. Sí, bueno, dejando al margen ya el enfoque que hay, porque podíamos, fíjate, podíamos derivar esto a un debate muy, muy largo sobre el tema de la Sí. docencia, sobre el tema de la motivación, la demotivación, etcétera, que bueno, que creo que bueno, pues sería objeto de otra charla o de otro debate. Sí, yo vengo a mencionar eso, que nos hemos convertido en extremistas del pensamiento, una vez más. Estamos volviendo, antes nos quejábamos de la Inquisición y al final somos inquisitoriales respecto al pensamiento. Entonces, en cierto modo, nos han llegado a educar en que los buenos son buenos puros, los malos son malos puros, y no hay otra cosa, ¿no? Y bueno, pues con el tema de los pensamientos pasa exactamente igual, ¿no? No relativizamos nada. Todo o tiene que ser perfecto o no lo es. Una sesión de estudio, pues igual. Nos convencen de que para estudiar tenemos que hacer 3 horas puras. Pues no, hay días que hacemos 35 minutos pero bien aprovechados. Hay días que nos pasamos de esas 3 horas y decimos, oye, se me ha pasado el tiempo volando. Eso aplica al estudio, a la actividad física, a las sesiones de psicotécnicos. Y eso solamente hablando de oposiciones. Podemos extrapolarlo o hacer una analogía una vez más a muchas cuestiones en la vida. Tenemos que aprender a relativizar, tenemos que aprender a no considerar esos extremos y una vez más tenemos que aprender a adaptar el objetivo que hayamos escogido, y en este caso la oposición, a nuestras circunstancias. No existe un modelo estático, unitario de opositor, como no existe un modelo unitario de policía, como no existe un modelo estático o un arquetipo de médico. Evidentemente, han de tener todos ellos en sus respectivas profesiones compartir una serie de elementos comunes y exigibles y mínimos, lógicamente, pero a partir de ahí, precisamente, cada persona con su edad, con su experiencia, con sus estudios, etcétera, individualizará
y dignificará la profesión porque aportará su propia individualidad. Por tanto, no será blanco o negro. En esa gama de grises, de matices, es cuando realmente uno dignifica y enriquece una profesión, sea policía o cualquier otra profesión que escoja. Muchas veces no es el dolor el que nos acompaña en el camino, sino que el camino es ese mismo dolor, dices tú, y hay que transitarlo porque es el que nos lleva a conseguir nuestro objetivo, que también va en contra de todo lo que nos dicen por ahí con el tema del dolor. Y bueno, tú pasaste por esa situación, ahí está, una Sí, prueba. y de hecho todo el mundo pasa por esa situación, pero te pueden inculcar el mensaje de que el dolor forma parte de la vida y eso no significa que te duela menos, pero tienes que aprender a, una vez más, igual que las inseguridades, tienes que aprender a digerirlo, tienes que aprender a gestionarlo, tienes que aprender a vivir con él y también te pueden inculcar lo contrario. Cada vez que sientas el mínimo dolor, esto es, cada vez que no estés motivado, tienes derecho a no hacer nada. Entonces no haríamos nada en la vida, porque además, conforme vamos cumpliendo años, cada vez tenemos más teclas. Nuestros padres son mayores, nosotros enfermamos, la vida pues nos da disgustos, nos trae experiencias negativas que vamos acumulando, lógicamente, ¿no? Vamos haciendo muescas en nuestra respectiva culata, ¿no? Nuestras culatas, que puede ser ya cada uno, pues el alma, el corazón, etcétera, vamos a ir haciéndole muescas como en los revólveres antiguos, ¿no? Y eso va pesando, pero también nos va haciendo, nos va formando o nos va conformando como personas. A partir de ahí, eh, el libro empieza con ese ejemplo gráfico, ¿no? Yo justo cuando mi hermana me llamó para decirme y escuché la voz de que papá ha muerto, yo estaba mirando por la ventana, que la tenía a la derecha como tengo esta ventana aquí, y justo estaban los almendros en flor porque era primavera. Y eso fue un modo muy simbólico y más allá de esos almendros en flor, yo estaba en el curso de inspector jefe, lo he dicho antes, uno de los momentos más felices de mi vida, de repente lo estaba compaginando o se estaba simultaneando o coincidía con uno de los momentos más duros de mi vida. Aprobar para inspector jefe la muerte de mi padre. El que no entienda eso tiene un problema. Por eso digo que el dolor no solamente es que forme parte de la vida, es que a veces hay etapas en las que el dolor es la vida. Y hay gente que empieza a opositar y fallece un familiar. Hay gente que oposita y en medio de un divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. No te pueden convencer de que te vas a sentir o que debes sentirte motivado, porque no te vas a sentir motivado ni hoy, ni mañana, ni pasado. Lo que no significa que como estrategia de afrontamiento no debas, por supuesto, digerir ese dolor, racionalizar ese dolor, compartirlo con tu círculo íntimo, con profesionales, o sea, lo que cada uno necesite, y a partir de ahí apretar los dientes y seguir hacia adelante. Claro, pero esto que tú estás hablando y que narras también en el libro, porque lo recomiendo de verdad y sigo diciendo, si estás preparando la oposición, no sé qué haces, que no paras esta entrevista y te vas a comprarlo. Si estás preparando cualquier examen, lo mismo. Y si tienes un proyecto, si estás pasando algo en la vida, también para esta entrevista y vete a comprar el libro y después lo sigues viendo, claro, evidentemente, que si no, Sí, sí, que la ven hasta ¿esto el qué, final. esto qué es? Pero esto que nos has contado tú va en contra totalmente de lo que hablabas anteriormente, del postureo y del hashtag los sueños se cumplen. Pero bueno, yo siempre he sido muy rebelde, muy contestatario, y eso es una cosa que va en mi forma de ser, y el libro no podía ser una excepción. En mi opinión, por supuesto, es mi opinión, tan válida y subjetiva, lógicamente, como cualquier otra. La vida es lo que es. Y Mm. si tú te intentas convencer de lo contrario, como he dicho antes, tienes un problema. Pero que te intenten convencer de lo contrario mediante otro tipo de, y encima vendiéndote productos, pues me parece criminal. Así que, lo dicho, la vida es complicada conforme vamos cumpliendo más años y vamos, en fin, pues entrando en otras experiencias o en otros terrenos vitales, familias, trabajo, etcétera. Se va volviendo cada vez más dura y para mí la única solución es eso, es tener un método, esforzarse y tirar hacia adelante.
el que se quede en la frasecilla en esa frase de sobrecito de azúcar, pues nada, pues, oye, hay gente que le saldrá bien, pero por pura estadística a la gran mayoría no lo suele salirle bien. Y otro problema que tenemos ahora es la inmediatez de lo quiero todo para ayer. Por ejemplo, los vídeos tienen que durar un minuto menos o incluso durando Ujú, un minuto los pasas corriendo. En un fin ujú, de semana te ves una serie completa y no puedes aguantarte hasta el año que viene o el otro que salga la segunda parte. Después al mes ya ujú. ni te acuerdas de la serie que viste porque ya has visto siete más en los fines de semana. Los libros, que yo amo los libros y la literatura, y yo sé que tú también, tienen que ser capítulos muy cortos, acción trepidante todo el tiempo, que hace que también llega la semana siguiente, tú ya no sabes ni lo que has leído ni quién era el asesino, de lo rápido que va todo. Y por eso ahora, además, está habiendo un auge tremendo de los thrillers por este motivo, porque es todo corre, corre, corre. Buscamos esa gratificación inmediata porque creemos que ya nos lo merecemos todo, absolutamente todo, y si yo quiero esto, ¿por qué no lo voy a tener? Quiero decir, quiero ser policía y yo porque voy a tener que esforzarme. O por qué hacer todo lo que hago. Mira, yo ahora, yo leo en ebook y leo en papel. Y el ebook lo Ujú. utilizo sobre todo para si voy de vacaciones, si voy en el autobús, en la cama, porque me es más cómodo. Pero ahora he vuelto a leer en papel y mucha culpa la tienen las entrevistas con lápiz en la mano para subrayar y leo lo que se dice a fuego lento Ujú. porque me he dado cuenta de que nos quieren vender esto y yo hubo una etapa en que yo me metí en esto y digo, mira, yo era me preguntabas el mes siguiente y digo, yo ya no sé, oye, una serie de libros, por ejemplo. Lees el primero corriendo, sale el otro dentro de un año, dentro de dos, y tú tenías que leer el uno porque ya no te acordabas quién era el asesino, quién eran los policías, estoy hablando de novela negra, y ya no te digo si tienes cinco series y te tenías que leer los cuatro anteriores porque yo ya no me acordaba. Entonces ahora me encanta lo del fuego lento y saber lo que ser consciente. Entonces, ¿no crees que tenemos un problema con la inmediatez, con lo quiero todo ya y me lo merezco además? Sí, sí, tenemos un problema con la inmediatez y con muchas otras cosas, pero bueno, por otra parte, claro, pero todas esas cosas forman parte de la sociedad que nos ha tocado vivir. Hace 500 años tenían pues otros problemas, hace 1000 otros, y ahora pues tenemos muchas cosas buenas, lógicamente, que han mejorado en la ciencia, la tecnología, etcétera, pero también toda luz produce sombra. Es la época, el país o, bueno, el continente, la civilización que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues debemos tener la inteligencia de, como es obvio, tampoco estoy contando nada especialmente, ¿no?, novedoso, es optimizar y aprovechar lo bueno y, lógicamente, intentar, no siempre es posible, mantener al margen lo malo. Empezando un poco por el final de lo que comentaba de los libros, claro, cuando me hablas de la literatura, me voy a ir un poco al tema de multimedia, ¿no?, de las series y tal. Pero como evidentemente tú sabes que yo escoro siempre hacia la literatura, bueno, claro, eso que hablas de la inmediatez y del consumo, a mí me sorprende la cantidad de gente eh, que lee mucho y no se le nota nada. Porque Mira, eso. la literatura al final, yo tampoco digo que haya que hacer un análisis de texto de cada libro y por supuesto cada uno puede leer como quiera. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía, ¿no? Es decir, a veces leemos con tal superficialidad, sin profundizar, tal, que al final está bien porque, oye, todo lo que sale es bueno y si a ti te satisface, bueno. Pero yo creo que al final la literatura, como otras cosas, debe de dejar o debería dejarnos un pozo. Y hay una cantidad de personas que el enfoque es tan rápido, tan acelerado, que no les deja ningún pozo. Trasladado eso, vamos hacia atrás en tu planteamiento, en tu comentario, al tema multimedia. Yo hago un paralelismo ahí con la cuestión de los rodajes, ¿no? Esa serie, esa temporada que hoy en día la mayor parte, la mayoría de la gente devora en las plataformas, ha tardado meses en rodarse. Y Sí. quieres tener la siguiente plataforma, has devorado una plataforma en un fin de semana y quieres que el siguiente fin de semana esté la siguiente temporada. Pero bueno, es que Mm. eso que tú has visto, y utilizo mucho la palabra devorar, como esa forma de consumo rápido y sin profundizar, ¿no? En sentido peyorativo, que has devorado ese fin de semana, ha tardado meses en rodarse. Y cada toma se ha hecho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Vamos ahora a aplicarlo a la oposición, exactamente lo mismo. Cuando te vuelven a vender el crecepelo, el producto de tengo el método mágico, lo que uno necesita 9 meses de estudio, yo te lo voy a vender en 2 meses con este libro mágico, con este temario mágico, o para aprender inglés, como he dicho antes, para lo que sea. Claro, es muy fácil en el contexto de esta sociedad caer en ese crecepelo, caer en ese producto. Volvemos al tema de antes. Si yo puedo tener unas abdominales, el six-pack, ¿no? Que dicen ahora, Mm. la tableta de toda la vida, ¿no? De La chocolate, tableta de chocolate. la tableta, que son mucho más castizos, ¿verdad? Yo Exacto. la puedo tener haciendo 15 minutos de ejercicio en una silla, pues para que voy a estar 4 horas en un gimnasio, más la suplementación, tal. Claro, si te llegas a creer eso, pues lógicamente también una oposición intentarás esos micrométodos milagrosos muchas veces hasta que al final te des cuenta de que has perdido no solamente el dinero, sino tu autoestima y lo más importante, porque la autoestima al final la recupera y el dinero también, pero has perdido tu tiempo y eso jamás lo vuelves a recuperar. Eso es lo que este libro cuestiona y eso es lo que este libro intenta inculcar. Frente a ese consumo voraz, que me parece muy bien el que lo tenga en una serie, o en un libro. Como he dicho, lo importante es leer. Da igual el pozo que, oye, si no te cala la lectura no pasa nada. Pero lo que me parece criminal es el venderte métodos mágicos haciéndote creer que vas a probar en el 25% del tiempo que necesita un opositor medio y veo mucho más leal a alguien que te dice, esto es duro, esto es complicado, prepárate, pero si te esfuerzas suficiente y con un método adecuado, lo puedes conseguir. O insisto, las probabilidades aumentan. Nadie te lo garantiza. O lo que es mejor, nadie te lo debería garantizar. No te fíes de quien te lo garantiza, porque la garantía nunca existe. No está. Además, mira, cuando, por ejemplo, tú ves una película del oeste y ves al que vende el crecepelo y tú dices, pero ¿cómo se puede creer eso? Aquí no nos lo creeríamos. Pero claro, los que venden los crecepelos han evolucionado según el tipo de sociedad y en el siglo que vivimos. Claro que ahora no te van a vender, bueno, que también lo hacen, ¿eh? También se Sí, sí. venden ciertas cosas, pero hemos avanzado y te van indicando lo que tienes que comprar con los métodos actuales, evidentemente, que a lo mejor si el mundo sigue siendo mundo dentro de 200 años, se reirán de lo que hacíamos nosotros y harán otra cosa, pero seguirán vendiendo el crecepel. Quiero hacer un inciso porque como tengo al escritor aquí enfrente, voy a hacer un paréntesis en la entrevista para decirte una cosa. Aunque suene a lo mejor a los que nos están escuchando le puede resultar un poco pedante, lo siento. Respecto a lo que decías de la literatura, de que la gente lee pero no, no parece que lea, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo hay muy pocas personas con las que pueda sentarme delante de un café a hablar de libros, de escritores y de literatura. Y hay mucha gente que conozco que lee. No es el problema. Es decir, como lo sacaste tú y yo me emocioné y te señalé y todo, que me puse así un poco tal, porque digo, es que estoy de acuerdo totalmente. Y es una cosa además que lo llevo pensando. Yo no sé si tú tienes, si tú, ¿por qué crees que es eso? Porque yo aún no he llegado a una conclusión, es decir, esta persona lee, pero no puedes mantener con esta persona una conversación sobre libros, sobre autores. ¿Por qué crees que pasa? Ahora es el Rubén, meto Sí. en una al Rubén escritor y lector, mejor dicho. Bueno, vaya por delante lo que he comentado antes. Yo no generalizo, lógicamente, pero sí es cierto que todos conocemos Pero sí que es personas. cierto que ocurre. Sí, 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 evidentemente. Y no somos tampoco se trata, como he dicho, de exigir hacer un comentario de texto, de exigir que todo el mundo analice. Pero bueno, yo creo que es deseable que la literatura deje un pozo, como he dicho antes, o deje una enseñanza, o que aporte una perspectiva nueva de ver las cosas, frente a lo contrario. ¿Por qué creo que es? Entrando más en terreno literario. Bueno, yo creo que al final, como todo en la vida, no hay un único motivo. Creo que es un compendio de circunstancias. Las circunstancias que aportan las obras, no todo el mundo vale para un libro, ni todo libro vale para las mismas personas, como es lógico. Ahí ya podemos entrar en géneros, autores, estilos, etcétera. Pero luego también está, claro, los mimbres de cada cual. Hay personas, oye, pues que en base a lo que observan, en base digamos, trasladan lo leído a la vida
y personas que no, que tienen compartimentos estancos y lo pasan muy bien con el libro, se entretienen, están esperando el final y tal, y en cuanto cierran el libro, cierran esa parte de su cerebro y no la aplican a la vida. No perciben la vida de un modo literario ni exportan la literatura a la vida. Por eso digo que es un compendio de circunstancias que tienen que ver con la obra y con la persona. Siempre he dicho que hay un libro para el mismo libro, eh, es un libro diferente según los ojos y la mente que lo perciben, que lo leen, ¿no? Por tanto, no somos quien para juzgar a nadie, pero yo creo realmente eso, que se basa en que hay personas que integran la literatura y viceversa, y personas que no, que eso, lo tienen como un compartimento estanco. Eso también se puede llevar a la fotografía, a la pintura y a otras muchas otras artes o disciplinas que, bueno, que cada cual pues guste de contemplar, de practicar, etcétera, etcétera. Tengo que decir que tú escribiste los dos libros de novela negra, que recomiendo también. Hadas con tacones afilados y La melodía de las balas, y que son para leer a fuego lento, como digo yo, y que disfrutaréis también si lo leéis. Pero primero, ahora nos vamos a meter en este, que estamos en este. Primero leéis este y después os vais atrás para conocer al autor. Eh, Has puesto una frase de Steve Jobs, el fundador de Apple, que dice: decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. ¿No crees que resulta muy arriesgado e inútil invertir tanto tiempo y sacrificio en una oposición sin saber en lo que te estás metiendo, sin saber si es para ti, sin saber si cumples las condiciones, porque después vienen los lamentos? Sobre todo hablando policialmente, de policías o guardias civiles que yo los he escuchado. Si lo sé, no lo hago. Y ahí estás metido. Y muchas veces he oído guardias civiles lo del militar, es que es militar. Bueno, pero es que tú no sabes que la Guardia Civil es militar. Métete en otro cuerpo que no sea militar. La Policía Nacional no es militar. La Policía Local tampoco. No sé. Pero ¿no crees que para algo que tienes que invertir tantísimo tiempo y esfuerzo y sacrificio y dinero, tienes que informarte antes? Bueno, a ver, evidentemente hay que informarse. Unas veces lo hacemos por tradición familiar o por el motivo que sea, cada cual tiene sus motivos, pero otras veces también la gente está informada. Lo que pasa es que la experiencia dentro de cada trabajo, de cada unidad, de cada plantilla, como en cualquier trabajo, eso ya no tiene nada que ver con ser policías o no, dentro de que lógicamente no es un trabajo fácil, bueno, pues cada uno vive la profesión de su manera, ya tiene sus experiencias, mejores, otras peores, y bueno, y hay gente que puede entender que aquello no era lo que esperaba. Por fortuna, la profesión policial hoy en día tiene el número suficiente de áreas, especialidades y tal, bueno, para que cada uno a lo largo de su, esperemos, larga carrera profesional pueda cambiar y pueda escoger otro tipo de destinos y otras plantillas, por tanto, la relación con otros compañeros, y eso siempre es enriquecedor y bueno, y te ayuda un poco a también, una vez más, empleamos el término madurar, a madurar en lo profesional y también en lo personal. Pero fíjate, yo en el libro quizá no hablo tanto de lo que es el cuerpo una vez dentro y tal, porque yo eso cada uno Claro, no sí. tenemos que respetarlo, que cada uno ya sabrá dónde se mete. Ahí, e incluso hay gente que cambia, que está en un cuerpo y luego cambia a otro. Ahí yo no entro porque ya digo que cada uno tiene la responsabilidad, de nuevo, de informarse. Yo en el libro hablo más bien de la oposición. Y quizá me estoy adelantando, no lo sé, discúlpame No, si es no, así. no, va bien, Pero me tranquilo. adelanto en el sentido de lo que voy a decir ahora, que es el tema del método, ¿no? El método que en el libro que hablamos del ETC, ¿no? Como etcétera, ¿no? La abreviatura etcétera. La estrategia, la táctica y el conocimiento. Claro, pues lo primordial para una oposición es la estrategia. Tú comentabas que decías, bueno, es que a veces, bueno, después de todo este esfuerzo, no ha valido para nada. Claro, antes de afrontar cualquier objetivo, uno tiene que tener la primera parte de ese método, que es la estrategia. Debe considerarla. Ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto pues gente que es rescatada en el mar o en la montaña? A veces por otros motivos, pero a veces sabemos y nos consta que ha sido porque no han mirado el parte meteo, el parte meteorológico, Mm. no llevaban víveres suficientes, no llevaban ropa suficiente, etcétera. Puede que estén en forma maravillosa, o sea, la táctica la tiene muy bien, pero han fallado en la estrategia.
Es decir, no han mirado a largo plazo. Bueno, pues yo a la hora de, en el libro enfoco o lo focalizo a la hora de hacer la propia oposición. Yo tuve la precaución hace más de 20 años, cuando empecé, hace ya 26 años que empecé la oposición. Se dice pronto, antes hablábamos, ¿no? ¿Verdad? De cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, Fuera de cámara y tal, bueno, pues hablando de 26 años ya. Yo tuve la precaución, claro, yo cogía el cuadro de exclusiones médicas y me hice un examen médico profundo, con su electro, fui al traumatólogo, etcétera. Esa es la estrategia. Dedicarte, lanzarte de cabeza a la táctica, es decir, una academia, un temario, un cuaderno de resúmenes, unas pruebas físicas, un monitor, un tal, 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 maravilloso, para luego llegar un año o 2 años después al final de la oposición y que el tribunal médico te detecte una patología cardíaca que tú podías haber detectado antes de empezar la oposición, si hubieras tenido la precaución de, en esa estrategia, en esa preparación previa, de decir, vamos a ver, ¿a qué me voy a enfrentar? Voy a ver si cumplo todos los requisitos, para eso hay, como ejemplo, un cuadro de exclusiones médicas y ver, primero si tengo una patología y si la tengo, o alguna de esas exclusiones, ver A, si puedo reducirla o eliminarla, o B, si directamente, oye, pues no voy a poder ser policía. La mala noticia es que no seré policía si tengo una patología irreversible o que no, en fin, una ujú, exclusión que no puedo, de la que no me puedo librar a nivel médico, a nivel clínico. Pero la buena noticia será que no he empleado, no he desperdiciado 1, 2 o 3 o 4 años de mi vida para nada. Esa es la primera parte del método, la estrategia. Es un poco lo que hablabas tú ahora, ¿no? Es ujú. decir, creo que uno tiene que trazar, antes de lanzarse a la táctica, antes de lanzarse al qué hacer, en alusión a la frase de Steve Jobs, lo primero que tenemos que tener claro también es qué no hacer, qué terreno no pisar, qué errores evitar. Por eso la primera parte es la estrategia. Y a partir de ahí, si hemos trazado la ruta, el sendero, hemos hecho un cálculo de provisiones, haciendo el símil con la montaña o con el mar, a partir de ahí, una vez más, aumenta la probabilidad de afrontar la oposición con garantías. Todo lo que no sea una estrategia, todo lo que no sea evitar el que no hacer, nos puede conducir a que, a pesar de que hagamos lo que deberíamos haber hecho, luego nos encontremos con un obstáculo insalvable y todo lo que hayamos hecho hasta ese momento no haya servido para nada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando las cosas no salen como esperas? Quiero decir, estás haciendo todo lo correcto, lo que estás diciendo tú, vas al médico, todo está ok, tú estudias, te preparas a nivel, lo que es intelectual y a nivel físico para las pruebas físicas, y fracasas. Y claro, ahí te viene la culpa de, es culpa mía o que no he hecho, que he hecho, ¿qué se hace en un caso así, cuando se está Bueno, pues aquí, opositando? aquí volvemos a salirnos de la línea, ¿no? Aquí podemos hablar de que, bueno, no es un fracaso, porque tal, porque cual. Vamos a ver, te sientes fracasado y hay que quitarse el miedo a decir las cosas. Volvemos al tema de Walt Disney. No, pero no es un fracaso. Vale, pues no es un fracaso, efectivamente. Llámalo como quieras. Es una derrota, es un revés, un tal. Claro, es que eso forma parte de la vida. Pero tú te sientes fracasado, eso no te lo quita nadie. Si alguien te inculca, repito, te educa en, no, 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 evita sentirte así. No, no, es que precisamente de sentirte fracasado viene el poder reconstruirte. Es otra muesca más en la culata. Y a partir de ahí, la madurez consiste o la responsabilidad consiste en reconstruirte. Claro, dice, bueno, ¿y qué pasa si las cosas no salen como esperabas, a pesar de que hagas todo lo que se supone que tenías que hacer y has evitado todo lo que se supone que tenías que no hacer? Bueno, Ujú. pues depende de muchos factores. Pues mira, en las pruebas físicas, pues puedes tener lo que se dice vulgarmente una pájara. El día de antes te puedes hacer un E15 bajando las escaleras de tu casa. Sí. Si creías que el universo conspiraba para conseguir las cosas, ¿ahora qué creemos? ¿Que el universo ha conspirado para que no consiga? ¿Quién te castiga? ¿La galaxia de Andrómeda? ¿Júpiter? ¿Quién te castiga? Me parece tan pueril. eh, eh, mm, no sé, compartir esa pedagogía con la gente absurda. Pueden pasar cosas malas. Nadie te garantiza, lo he dicho antes, que por muy bien que hagan las cosas y por mucho que evites lo que no debes hacer, que las cosas salgan perfectas. Te puedes lesionar, puedes tener un mal día, puedes equivocarte a la hora de hacer el tipo test. A partir de la pregunta 15 saltaste a la 16 y te das cuenta que todas están descentradas.
Eh, en los psicotécnicos puede que no entendieras el ejercicio. En la entrevista que te pusieras nervioso. Es decir, es que a veces no basta con hacer lo que hay que hacer. Esa es la primera parte. Pero claro, si no estás preparado para eso, si solo te convencemos de que, o si alguien te convence de que si lo haces todo como se supone, lo conseguirás. Luego no lo consigues y ¿qué ocurre? Que te hundes y no te recuperas del golpe. No, no, no. Yo tenía en un curso una vez que hice con militares precisamente, tenía una frase que me gustaba mucho y me decía, no te prepares por si sucede, prepárate para cuando suceda. Tienes que dar por hecho que va a suceder. Que a lo mejor no sucede, pero mentalmente da por hecho que va a suceder. Y si sucede, nadie dice que no te vayas a sentir mal, volvemos a lo mismo. Nadie dice que no te vayas a sentir fracasado o decepcionado o con rabia, etcétera. Pero te será mucho más fácil, si es que es fácil, digerir, gestionar ese revés y volver a la carga. El problema es cuando se te enseña que todo tiene que ser perfecto, el síndrome del escritorio, volvemos. Y al mínimo revés, dices, si yo hice todo lo que debería haber hecho, si algo ha salido mal es porque alguien no quiere que sea policía, por ejemplo. Mm, Lo voy a dejar. Y luego 20 años después te das cuenta de tu error. Por eso el libro trata de eso. El libro recalca que la vida es dura. Si me permites, perdón que la vida es jodida. sí. El que entienda eso y sea capaz de compaginarlo con ese esfuerzo y con ese método, con la estrategia, con la táctica y con el conocimiento, tendrá mucho más fácil el transitar por el duro camino de una oposición que aquel al que nadie ha tenido la dignidad de explicárselo. Y además tú explicas muy bien eso en el libro y utilizas la vida de tu padre, cómo hay que ponerse en la piel de otro en la vida para ver las situaciones por las que está pasando la persona. Sí, sí, claro. Hay que ponerse la piel del otro y también se tienen que poner en tu piel. Lo que decíamos Exactamente. antes. Exacto. Yo a un opositor, como he dicho antes, que es esa criatura, y reitero, en el sentido más cariñoso del término, esa criatura tan vulnerable y tan delicada, yo tampoco le puedo exigir al opositor que se ponga en el lugar de otro. Al revés, exigiría a todo su entorno que se Que se pusiera ponga en en su... el lugar de él. Porque es una persona tan valiente, es una persona que de repente ha decidido, porque lo ha decidido, nadie le ha obligado, ha decidido enfrentarse a un esfuerzo, a un sacrificio, a una rutina, a un gasto, a muchas renuncias. Hay mucha gente que oposita con familias o en la distancia, que sabe, fíjate, la renuncia puede no ser en una fase primaria, puede ser posterior, puede ser una consecuencia. Es decir, alguien está en su pueblo, en su pequeño pueblo, opositando para, pongamos, Policía Nacional y sabe que jamás se aprueba que el premio de ser policía también tendrá la contraprestación de que jamás podrá ser policía en su pueblo, que tendrá que abandonar su hogar. Mm. Pues, ¿con qué motivación esa persona en ese tanto por ciento oposita? Sabiendo que aunque logre su objetivo, va a tener que renunciar a diferencia de otros amigos o sus hermanos, a trabajar en su querido pueblo. Bueno, pues eso también, por eso te digo que yo, a un opositor realmente yo pediría más que él se ponga en el lugar de los demás, que los demás se pongan en su piel y que le ayuden a transitar por ese camino para, bueno, para hacérselo lo más fácil posible, que ya de por sí él lo tiene difícil y lo tiene realmente duro. Hasta ahora hemos evitado hablar, y no vamos a hacerlo, del método que hay que seguir, porque he entendido que tú has tenido un esfuerzo y un tiempo que has dedicado a escribir este libro. Yo he tenido que hacer el esfuerzo, que no ha sido un esfuerzo, porque lo he hecho encantada, de leerlo, pero entendámonos con lo del esfuerzo de que tienes que dedicar un tiempo a leerlo, a preparar esta entrevista. Estamos haciéndola aquí tú y yo. Y yo lo que no quería es que la persona que está opositando o que está estudiando cualquier otra cosa, le llegue el ver la entrevista y se quede con esta parte fácil de cómo tiene que hacerlo, sino de que la persona llegue hasta aquí y diga, pues mira, yo necesito leer ese libro, quiero leer ese libro, para a ver qué método explica Rubén, para poder enfrentar esa oposición y poder lograr el sueño de mi vida de ser policía, de ser guardia civil, de ser lo que quieras ser.
Entonces yo creo que la persona que lo quiera va a tener que comprarlo y leerlo y coger esa parte, porque he visto que lo explicas tan minuciosamente que habrá personas, bueno, yo me he metido hasta en las aplicaciones que dices que hay que hacer, yo me las descargué, las miré, cotilleé, que yo hice todo lo que pones ahí, yo lo he hecho en mi tablet, porque yo soy así. Entonces, lo bueno, por ejemplo, es, yo me quedaría con unas cosas y con otras no, y cada uno ahí das ítems para que cada uno coja lo que mejor le va, que es lo que tenemos que hacer. Pero sí que quiero hacerte una pregunta. Tú ya me contaste lo que era el síndrome del escritorio, pero ¿qué es la procrastinación de manual? A ver, la procrastinación de manual Sí, que lo es, dije mal, porque dije es procrastinación y es procrastinación. Sí, vale, pro- ahí. procrastinación. Sí, Sería, si es que decirlo así cuesta, cuesta, sobre todo cuesta. si la hice muy rápido, cuesta. A mí Sí. cuesta hasta escribirla, no te digo más. Ah, bueno, a ver, pues eso es algo relacionado porque todo está relacionado con esa inmediatez de la que hablamos, ¿no? Hoy en día. Eh, Volvemos a lo mismo. Si a ti te convencen de que el método correcto es sentirte motivado, tú interiorizas que siempre debes sentir esa excitación, esas ganas de como el que va a hacer surf o va a salir en bicicleta, está esperando, ¿no?, que llegue el fin de semana para hacer su deporte favorito o para cualquier otra actividad, ¿no? Si te convencen de eso aplicado a la oposición, claro, eso te dura un día. Todo el mundo le gusta ver, oh, yo quiero empezar, quiero tal. Claro, cuando pasan 2, 3 días y te das cuenta de que no te sientes motivado, porque es lógico, la motivación está ahí, ¿no? Es esa mecha que necesitas ese punto para, a ver, si no estás motivado para nada, entonces no oposites, porque lógicamente estarás motivado para otras cosas. Pero la motivación no es un camino. Entonces, llega un momento en que esa motivación al segundo, tercer, cuarto día desaparece. Luego vuelve y luego desaparece y luego vuelve y así. Claro, las personas que han aprendido erróneamente a que deben sentirse motivadas, que deben ir a buscar el escritorio o la pista de atletismo o la barra de dominadas o el psicotécnico con esa motivación, cuando ven que no la sienten, pues no saben qué hacer. Dicen, algo hago mal, porque me han dicho que me tengo que sentir motivado, ¿no? Yo, en el libro, claro, más allá de la experiencia personal y más allá de la parte más psicológica, claro, también tenía que, para hacerlo diferente, tenía que concretarlo en un método de estudio. Esa es la parte hemos hablado de la estrategia, luego pasamos a la práctica y luego al conocimiento, que es la parte más del método. Vaya por delante, en esa lealtad que hemos hablado antes y que la primera lealtad que hay que tenerle es al lector y en este caso al opositor, que no invento nada nuevo. Es decir, son métodos de probada solvencia que están requete estudiados por la ciencia y que sí es cierto que he intentado que esos métodos he escogido de todos los que existen un poco los más sencillos y asequibles. Hay otros métodos que son tan complicados que no hay forma tardan más tiempo en aprenderlos que en llevarlos a cabo. El tema de las aplicaciones es otra cuestión, porque como yo comento, es una aplicación, yo las que utilizo, que algunas necesitan una curva de aprendizaje, pero vamos, que la aplicación puede ser una hoja de papel y esto, ya está. Eso Mm. ya depende de cada uno. Pero lo que es el método del conocimiento, la parte psicológica, la parte de estudio, repito, está todo inventado. Yo lo que intento, una vez más, revelarme en el libro es contra esos métodos milagrosos que al final no tienen nada de milagrosos. E intento volver como Marco Aurelio, ¿no? Al principio de las cosas, a lo que quizá no sea tan divertido, tan novedoso, tan atractivo visualmente, pero sí ha demostrado que es de probada solvencia. Y fíjate lo que ocurre. Paradójicamente, lo antiguo, aquello que ya se tenía olvidado, ahora es lo novedoso. Es decir, cada Mm. día se van demostrando que los crecepelos, que los métodos novedosos no funcionan y aquellos métodos más clásicos o más que ya estaban olvidados, porque la gente decía, "Nah, eso, con eso nadie aprende nada". Precisamente ahora mi intención es que vuelvan a ser novedosos, porque son los que realmente funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque la mente humana funciona como funciona. Todo lo que es inventarse métodos, a mí cuando me dicen, aprende inglés en 3 meses. Eso quisiera yo.
Que no. Digo, Entonces, no el inglés, pero cualquier otra, sí. claro, con estas aplicaciones, no, aprende inglés fluido en 6 meses. Que no. Que no. Evidentemente, 6 meses, si te tiras 8 horas diarias, claro que avanzarás, pero no vas a ser bilingüe en 6 meses, salvo que No. seas un portento, el 0,00001 de la población. A una persona normal como cualquiera de nosotros, claro, si le venden un método milagroso para el inglés, al final, en 6 meses o en 3 meses, ¿qué aprenderá? Pues frases tipo, pero no tendrá ni entrenado el oído, ni el vocabulario, ni las frases coloquiales, ni los vulgarismos, etcétera, que forman parte de todo idioma. Bueno, pues con el tema del estudio, lo mismo. Recalco, repito, paradójicamente, ciertos métodos olvidados ahora son novedosos, frente a los novedosos que muchas veces demuestran que son meros pelos. Yo además llegado hasta aquí diré una cosa, si tengo que estar motivada para hacer todo lo que hago, no hago nada. Lo reconozco, sinceramente, porque, por ejemplo, ahora tú y yo estamos aquí, pero tú vienes de trabajar. Yo vengo a hacer, quiero decir, estamos pasándolo súper bien y teníamos que hacer esto. Y no quiere decir que no lo estemos pasando bien, pero es que a lo mejor 10 minutos antes de empezar estabas en otra cosa que dices, y ahora me tengo que poner a hacer la entrevista, o tengo que poner a dar este curso, o tengo que irme a trabajar. No quiere decir que no te guste ir a trabajar, ni tu trabajo, ni que no te guste leer ese libro. No, pero estás en otra cosa y dices, bueno, pues ahora tengo que hacer esto. Entonces, yo, si tuviera que estar motivada, ni me levanto de la cama, lo reconozco, porque es Pero, verdad. Y pero no cuesta tú, aún gustándote. claro, pero no tú. La gran mayoría de las personas. Claro, El problema es eso, que cuando, sobre todo gente joven que no tiene experiencia vital y empieza, salta prácticamente del instituto, de la universidad, a una oposición, y claro, y se agarra a esos métodos milagrosos, si están basados en la oposición, en esa conspiración del universo, en que si lo deseas, aquellos libros que había, ¿no? Si lo deseas con fuerza, tal. Luego, vendrá. claro, realmente dicen, es que hoy no me siento motivado, es que no te puedes sentir motivado a levantarte a las 5 de la mañana a estudiar, porque a lo mejor trabajas Mm, por la tarde en una panadería. Tenemos muchísimos compañeros que antes de ser policías trabajaban. Y ojo, no trabajaban 7 horas al día, trabajaban todo el día. Y sí. luego o tenían familia a su cargo, o un familiar enfermo, o ellos mismos han tenido muchas dificultades en la vida. ¿Crees que una persona que sale a las 6 de la tarde de trabajar desde las 7 de la mañana se siente motivada a irse a la pista de atletismo? No se siente motivada. Ahí entran en juego otras cuestiones de las que habla el libro. Claro, a caballo de un método, por supuesto. Pero ahí entran en juego el esfuerzo, la constancia, el sacrificio, la madurez, las estrategias de afrontamiento. La motivación, insisto, es uno de los peldaños. Pero si lo elevas a la categoría de pedestal, corres el riesgo de caerte y pegarte un buen trompazo. ¿Tú crees que lo de procrastinar puede ocurrir? A mí me ha ocurrido, por ejemplo, de no tener ganas de sentarte a hacer algo y dices, no, bueno, lo haré cuando, mira, voy mañana, me compro esta libreta o este bolígrafo, estas fichas o no sé qué, ya cuando lo tenga todo ya me siento y ya como que te viene la inspiración, así, ¡shu! De porque tú ya tienes todo colocado y es como un poco de poner la excusa de no tengo ganas de hacer algo y entonces me voy a, necesito esto, lo otro y lo demás allá con tal de no sentarte. Y cuando te sientas te das cuenta de que sigues sin estar motivada porque no tienes ganas ninguna. ¿No es un poco eso? Efectivamente, claro, lo acaba de describir muy bien, pero tenemos que ir a la explicación del porqué. Vamos a ver. Procrastinar básicamente es dejar las cosas para luego, no empezarlas nunca. Tú has hecho un ejemplo muy bueno, que volvemos al síndrome del escritorio, ¿no? Voy a comprarme los libros, perfecto. Ahora los POSIT, ahora los Mm. rotuladores, ahora tal. Vale, muy bien. Luego ya entramos en el postureo de la foto o no foto. Vale. Pero claro, hay que ir al trasfondo. ¿Por qué el opositor medio, por qué muchos opositores dejan algo para luego y nunca empiezan? Eso es lo que me preocupa. Unos por pereza. Bueno, pues es una cuestión ya bueno, pues eso, todos somos perezosos para estudiar. En general, a nadie le gusta estudiar. Pero muchos lo dejan para después o nunca empiezan por miedo, por inseguridad. Porque en su pensamiento, en su mente, no pueden desembarazarse de esas personas que les han dado mensajes negativos. De eso trata el libro. Hay que combatir el dejar las cosas para luego desde una actitud madura y entender
que no te va a salvar de eso la motivación, sí, sino un método y ese esfuerzo. Es decir, mira, lo voy a pasar mal los primeros 15 minutos, pero cuando lleve 15 minutos estudiando y me haya metido en el papel, mi cerebro se haya ya acostumbrado, se haya metido en el derecho penal, en las ciencias sociales, en el psicotécnico, en la carrera, en la pista, etcétera, eh, voy a meterme en ese adiestramiento, en esa práctica, en ese entrenamiento y cada día voy a conseguir una pequeña cota más. No voy a acabar el día diciendo, ¡buah!, de 0 a 100, pero hoy un escalón, mañana otro escalón. Por eso te digo que a mí el dejar las cosas para luego no me preocupa tanto, porque eso es la responsabilidad de cada cual. Si haces eso, pues suspenderás y no te quejes. O quéjate, pero bueno, pero el que ha suspendido eres tú. Lo que sí me preocupa es, en ese espíritu opositor, me preocupa el por qué. Y hay que cuidar mucho al opositor que no se atreve a empezar a estudiar, no se atreve a enfrentar la oposición porque en realidad no se atreve a enfrentarse a sí mismo. Eso sí me preocupa. Y por eso explico el método en el libro. En el libro, que tendréis que comprar para saber cuál es el método. Voy a terminar la entrevista como tú empezaste el libro y es con las dedicatorias porque me han parecido preciosas. Tú se la Mm. dedicas a tus padres por colocarte en el tablero de ajedrez y a tu mujer, a Yolanda, por convencerte de jugar esta partida. Me han parecido preciosas estas dos dedicatorias. Pues sí, mira, eso tiene un sentido, la simbología del ajedrez. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando, bueno, pues cuando hablamos de la docencia, ¿no? A los alumnos de, pues, de policía local, o bueno, o cuando impartes alguna clase a opositores, etcétera, siempre les digo que al final, que no se engañen. Que al final, por mucho que hablemos siempre en un tablero de ajedrez hay reyes, reinas, alfiles, al final todos somos peones. Lo que hablamos antes del postureo. Todos somos peones. Y nuestra única misión es defender nuestra casilla, nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos. Entonces, en ese símil, claro, como yo soy un peón más en este tablero de ajedrez de la vida, en la casilla, bueno, pues ¿quién me colocaron? Lógicamente, en el tablero me colocaron mis padres, a quien evidentemente está dedicado el libro. Principalmente es un homenaje a mi padre, pero lógicamente mi madre ha sido, pues como pongo el ejemplo, ¿no?, de la policía, ¿no? El mejor policía es el que tiene un buen binomio. Pues el mejor Sí, binomio de mi padre ha sido y siempre será mi madre. Pero claro, Yolanda fue la que me convenció de jugar la partida de escribir este libro. Y aquí entramos ya en lo personal, digo, entre tú y yo, en nuestra amistad, que como tú bien sabes, pues claro, yo siempre lo mío es escribir novelas y la literatura más, un poco más, bueno, pues de otro tipo, ¿no? Y yo siempre me negaba, fíjate, me negaba a escribir este libro, este tipo de libro. Entonces, claro, los alumnos me lo decían, algunos alumnos, oye, ¿y por qué no? Oye, pues esto que estás en clase y esto que al final, pues la forma en la que lo afrontas, la forma en la que nos hablas, la forma en la que trasladas este tipo de experiencia. ¿Y por qué no escribes un libro? Y digas, "No, yo no valgo para escribir lo de la motivación y otras cuestiones, no valgo". Y bueno, y al final, pues se dieron las circunstancias. Yo creo que al final la vida es el momento oportuno. Se dieron las circunstancias una vez más en el que podía hacerlo, una buena circunstancia, y lo bueno, una vez más, coexistió con lo malo. Se me ocurrió el homenaje a mi padre, que no deja de estar basado en algo malo, que es su ausencia. sí, Entonces, una vez que sentí que era el momento y dije, mira, lo voy a enfocar de este modo. Primero, este no es otro libro de motivación, lo voy a enfocar de un modo mucho más duro, más crudo, más real. Y por otro lado, coexistirá con un homenaje a mi padre, es decir, a la ausencia de mi padre. Y que en esa ausencia es cuando pervive, en sus frases, en su carisma, en su saber estar. Entonces, claro, realmente Yolanda fue la que me convenció de ir un poco contra mi naturaleza. Y bueno, y después de un arduo trabajo, aplicando mi experiencia docente y, por supuesto, el reflejo en mis siempre queridos y estimados alumnos, a quien lógicamente también va dedicado y siempre irá dedicado este libro, a los opositores, a los compañeros de cualquier cuerpo policial, etcétera. Bueno, pues al final, pues salió este libro y bueno, y espero que llegue a la gente, porque realmente lo he escrito desde la más pura sinceridad y desde la más pura honradez.
Yo además, cuando te hice la primera entrevista y la colgaste en tus redes, pusiste una cosa que dijiste que te había desnudado literariamente, pero yo creo que en este libro tú te desnudas solo y sé lo que conociéndote, sé lo que te ha costado meterte en harina. Yo lo iba leyendo y digo, madre mía, lo que le ha tenido que costar a Rubén escribir estas cosas. Sí, yo, una de mis, todos tenemos contradicciones y una de mis contradicciones es esa, tú la conoces bien, yo soy un tío muy sociable, muy parlanchín, muy tal, pero no suelo hablar de mi vida privada, de hecho no suelo compartir mi vida privada, comparto otras Mm, cosas literarias, algunas cosas profesionales que se sí. pueden compartir siempre dentro de la legalidad, por supuesto. Pero mi vida privada verás que no la suelo compartir. Y me he atrevido a hacer esto, insisto, porque era un homenaje, porque creo que la gente tenía, no sé, permíteme la expresión, tenía derecho a conocer a mi padre, o sea, quería que la gente tuviera Sí. la oportunidad de conocerle a él, porque era una persona que aportaba, y es que todo el mundo que lo ha conocido lo decía, y hacer ese paralelismo con la oposición, y básicamente con los obstáculos de la vida y con cómo superarlos, ¿no? Entonces, realmente sí. Tú que me conoces, me ha costado muchísimo desnudarme. Esto no es una desnudez literaria, sino que es una desnudez personal. Lo hecho está. Ya no hay marcha atrás y por eso digo que al menos está basado en la sinceridad y en la honradez a la hora de compartir mi experiencia y mis conocimientos, también por otro lado, con quien quiera, bueno, libremente acercarse a su lectura. Y espero y sobre todo que a quien lo lea le pueda servir de algo. Con eso, misión cumplida. Seguro que sí. Para terminar, yo siempre utilizo una frase, pero voy a leer un trozo de tu libro. Mm. Espero que ahora seas consciente de lo que siempre fuiste, pero quizás no sabías. Que eres mucho más fuerte que aquellos que intentan hacer que te sientas débil. Y no por la motivación, ni porque los sueños se cumplan, ni porque el universo conspire a tu favor. Lo eres porque has comprendido que una estrategia inteligente, una táctica basada en el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo duro y un conocimiento obtenido de forma honrada son el mejor legado que mi experiencia condensada en este libro puede dejarte. Así que, Rubén, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí y he disfrutado mucho haciendo esta entrevista, cosa que ya sabía, pero he disfrutado mucho leyendo ese libro y lo recomiendo a todos, a todos. Mira, al que oposita y al que no, a todo el mundo. Y que siempre se está a tiempo la lección. A lo mejor no querías, no pudiste ser policía hace años, pero ahora ves la entrevista, te lees el libro y dices, ¿y por qué no? Bueno, pues atrévete, ¿por qué no? Pues yo, Ana Gloria, solo ¿qué te puedo decir? Que, claro, es que decírtelo de verdad aquí en público es como más, ¿verdad? Nosotros que nos hablamos con tanta sinceridad, así decirlo en público parece como más, nos suena un poco más raro, ¿verdad? Pero, Sí. ¿qué te puedo decir? Que no sepas tú ya, que muchísimas gracias por ese, como siempre, por esa atención, por esa inteligencia, por ese ánimo que tienes siempre de enriquecer a las personas. Por supuesto, no digo con mi entrevista, Dios me libre, sino por tu labor, con todo lo que, con tu asociación, con tu actividad, cada vez que nos mandas los vídeos, cada vez que nos acercamos a lo que nos puedes ofrecer. Y también quería, con tu permiso, Mm. despedirme también de los que puedan estar viendo esta entrevista. Aparte de con un beso y un abrazo enorme para ti, quería despedirme haciendo también un homenaje a aquellas personas que estudian. La oposición, desde luego, pero cualquier tipo de proyecto, ¿no? Porque sé lo difícil que es. Y esa frase que también viene en el libro, que es ese proverbio hindú, que yo siempre les dedico a mis alumnos siempre el último día de clase. Por tanto, el libro también es un homenaje a mis alumnos o a aquellas personas que son alumnos. Y es ese proverbio que dice que con mis profesores aprendí mucho, con mis amigos aprendí más, pero sobre todo y ante todo con mis alumnos día a día aprendo mucho más. Así que gracias a ellos, gracias a ti y nada, hasta siempre. Pues broche de oro para cerrarlo, así que a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.